Pero muy buenas tardes. Saludo, muy buenas tardes en este lunes 12 de mayo a Daniela Pastrana, periodista y directora de Diario Red América Latina. Bienvenida, buenas tardes. Hola Marta Olivia, hola Jorge, qué gusto que ya sea lunes para platicar con ustedes. Gracias. Jorge Meléndez, periodista y director de Periodistas Unidos. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes a las dos, en espera de Salvador, feliz inicio de semana. Bien, gracias. Con mucha, pero mucha información por todas partes, nacional e internacional, económica, política. Y un tema fundamental es el caso del retiro de la visa para Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, y su esposo. ¿Qué tanto se inscribe esto en una situación internacional? ¿O qué tanto ayuda la trayectoria, a veces no tan clara, de estos personajes expanistas ahora en Morena, Daniela Pastrana? Olivia, creo que acabas de decir las dos cosas que son claves de hablar en esta historia. Primero, la segunda, y creo que está relacionado con toda la discusión que ha habido últimamente con el tema de Adrián Rubalcaba y esta política que ha tenido Morena pues ya en los últimos años, desde 2021, desde que estaba Mario Delgado acá al frente de Morena, de aceptar a cualquier cantidad de personas con una idea de que es un frente tan amplio que acepta a las que sean y además no importa de dónde vengan, con que ahora sí que como los católicos arrepentidos que en el último momento dicen me arrepiento de todos mis pecados y tienes la absolución, un poco ha sido así, ¿no? Pásale para acá, éntrale por acá. Aquí el tema con ella, pues también está relacionado, como dices, con el PAN, su esposo, Carlos Torres fue en su primera, estaba leyendo justo la columna de Julio Astillero en la mañana que decía pues que los padrinos de su primer matrimonio fueron nada más y nada menos que Margarita Zavala y Felipe Calderón. Entonces, cuando tú aceptas todo así, porque esa es la política que han tenido, vamos a llegar a 10 millones, sea como sea y haya sido como haya sido, terminas, creo yo, teniendo no solo es un error ético, que ya sería suficiente, ¿no? Un cuestionamiento ético, sino también un error estratégico, porque estás incorporando a un montón de gente de la que realmente conoces muy poco, y conoce muy poco cómo se va a comportar y cuánto daño puede o no hacer al proyecto político que tienes, ¿no? Y eso creo que es, pues, así como este caso, vamos a estar viendo otros, hemos visto candidatas o funcionarias que son detenidas en estos operativos, como el operativo Enjambre, ¿no? Vemos ahora esta reacción del gobierno de Estados Unidos y así vamos a estar viendo porque pues hemos estado o se han estado perdiendo, no se aprendió nada de la historia y no se aprendió de que cuando Felipe Calderón hace muchos años dijo ganar el gobierno sin perder el partido, pues perdió el partido y después perdió el gobierno, ¿no? No se aprende de que esas cosas no terminan ayudando a nada. Entonces, creo que es un buen ejemplo de lo que, de los malos resultados o de las malas de la mala apuesta que puede ser esta de estar aceptando lo que sea. Pero por otro lado, y ahí voy con tu primera parte de la pregunta que me parece muy acertada, tampoco podemos irnos con el canto de las sirenas, porque lo hemos visto con este caso de las visas, que claramente se inscribe en la política de Donald Trump de decir, estos son los criminales malvados mexicanos y todo eso, y lo escuchamos también cuando el tema de las personas que fueron extraditadas, ¿no? Por presiones de Estados Unidos, y lo escuchamos con el tema de García Luna, de que para qué lo queremos extraditar si allá seguramente sí va a pagar y acá no. Y creo que también eso es un error. O sea, pensar
que porque acá no se resuelven las cosas, porque acá los partidos le dan carta de impunidad a algunos políticos, porque acá las fiscalías no están funcionando, quiere decir que le vamos a entregar la gestión de nuestros problemas a Estados Unidos, pues creo que también es un camino muy, muy, muy delicado, porque al final de cuentas, pues tampoco es real, ¿no? Y veamos cuántas personas, por ejemplo, criminales han negociado y pactado con la justicia de Estados Unidos y están libres. Entonces, dejemos de pensar y dejemos de creer en las series gringas de que pues el gobierno de Estados Unidos y la política de Estados Unidos y la justicia en Estados Unidos es como impoluta, y dejemos de pensar que las soluciones tienen que venir también, o de las opciones pueden ser de fuera, ¿no? Tenemos que presionar mucho para que esto se arregle de dentro, se arregle, que no haya estas cartas de impunidad y que en todo caso sean investigados por las fiscalías de aquí. Gracias, Daniela Pastrana. Gracias. Jorge Meléndez, ¿qué hacer? Es decir, ya es una gobernadora de Baja California, del estado de Baja California, ya sabemos todos esos antecedentes. Desde el inicio había también morenistas que se oponían. De pronto parece ser que hay que ganar a costa de lo que sea. Las alianzas no importan, el caso es ganar, y vienen estas consecuencias. Pues aparte de lo que decía Daniela Pastrana, el fin de semana yo vi a Andrés López Beltrán con un señor Luis Benítez de Durango, que ya lo incorporaron, y el señor tenía en sus cuentas de redes insultos a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Y yo dije, como dice Daniela, bueno, pues se confiesan que insultaron, pero ya los perdonaron y entran. Y luego vimos el alcalde de Puebla, un alcalde de Puebla que detienen, todavía siendo de Morena, que detienen con armas, con dinero, con drogas en su domicilio, y antes lo santificó el gobernador Armenta en Puebla. Unos días antes fue a su municipio y dijo que era uno de los excelentes alcaldes. Bueno, hay una descomposición ahí, y traigo esto a colación porque después del tianguis binacional que hubo en Tijuana, encabezado por Marina del Pilar, a la que le han dado loas por todos lados, pues le quitan la visa a ella, y a su esposo, Carlos Torres, que ya apuntó bien Daniela Pastrana, quien es un expanista ligado a don Felipe Calderón, hoy muy contento en España con la ultraderecha. Pero antes, ahí mismo, habíamos visto a un gobernador, Jaime Bonilla, que había llegado por Morena, que se quería reelegir 2 años más porque le tocó un periodo de 4 y Mario Delgado lo estuvo impulsando para que fueran 6. Afortunadamente no fue. Llegó esta señora y está pasando ahí algo pues muy raro. Antes había detenido en Brownsville, Texas, al señor José Alberto Granados Favila, alcalde de Matamoros, antes de lo que le pasó a Marina del Pilar. Y esta situación que viene del departamento de Marco Rubio, pues muestra que hay ahí una descomposición terrible y hay un problema de huachicol espantoso. Recordemos que por allá agarraron a un navío que curiosamente se manejaba solo con una cantidad de huachicol inmenso.
¿Será que ese huachicol fue el detonante contra Marina del Pilar, la tan celebrada gobernadora? ¿Será que ya empieza a apretar la DEA y el Departamento de Estado de Gringolandia sus tuercas para agarrar a un funcionario importante o que lo extraditen? Ya lo hicimos con una serie de narcotraficantes, parece que hay otra lista que irá para allá, pero quizás ya empezarán también a ir a Estados Unidos una serie de personajes que estaban en la política y al rato quizás también hasta los que están en la situación quizá mediática, porque lo de que hemos visto de Televisa Leaks tiene que ver con el proceso que se le sigue al señor Emilio Azcárraga III en Estados Unidos y muchas otras cosas más. Estamos viendo pues una ensalada ahí que hay que irla desenhebrando poco a poco para ver que están pasando cosas verdaderamente serias y graves en México, y quizás sea parte de esta nueva política de Donald Trump, que ya hace las paces aparentemente con China, que le fue como no esperaba él, y entonces, ¿cuál es el objetivo a seguir? Pues México, que está aquí cerquita, y al cual podemos presionar con todo y no va a saltar. Gracias, Jorge Meléndez. Hablando de este tema, por si queremos comentar algo, ya circula en ciertas redes sociales y en informaciones de que los bancos Wells Fargo y Bank of America han cancelado las cuentas que tenían Marina del Pilar y su esposo en San Diego, California, ante las sospechas de pues el dinero depositado que ellos tenían en esas cuentas. Así que vamos a seguir informando de esta situación, porque pues obviamente quieren pues no olvidar que es parte de la estrategia de esas visitas constantes de la oposición, pero que también de aquel lado pues hay un oído atento a desestabilizar al país por ahora el gusano barrenador, ahora con estos temas, y que los personajes a veces no ayudan mucho. Y bueno, pareciera que quisiera uno estar hablando de otros temas, pero nos llega el asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena en Tejistepec, Veracruz, el segundo en menos de un mes, y con miras a las elecciones del 1 de junio allá en Veracruz. ¿Qué destacar de esta situación, Daniela Pastrana? Bueno, pues sí, Marta Olivia, esa es la historia triste que de nuevo creo que conjunta los dos elementos de los que hemos estado platicando hoy y creo que son los que enmarcan lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Uno es una situación que, aunque haya bajado, aunque se haya detenido, aunque vaya bajando, no va bajando y no se va resolviendo con la premura con la que pues todas las personas en este país esperaríamos, ¿no? Que es esta violencia tan terrible que hay en algunas regiones del país y que una mala estrategia también ha sido negarla o querer meterla debajo del alfombra. Existe, está, la vemos cada vez que hay elecciones, termina siendo esta la historia que se replica ya en no sé cuántas, las últimas, creo que 5 elecciones, hemos estado ya teniendo nuestra contabilidad de cuántos candidatos a algún puesto de elección popular son asesinados por los motivos que sean, porque si estaban, porque si no estaban, porque es que, pero en ese marco se aumenta
el ataque pues a candidatos políticos, y esto ya es como, insisto, cuarta o quinta elección en la que pues volvemos a tener esas historias, porque ahí está, y porque evidentemente no han funcionado. Tendríamos que aquí revisar cuántos de los asesinatos de la elección anterior o de la elección anterior o de la elección anterior tuvieron una resolución, ¿verdad? Porque acá hay un tema fundamental, que cada asesinato no resuelto te abre la puerta a que haya otros. Entonces, pues ahí hay un tema con las fiscalías del que hemos hablado hasta el cansancio. Creo que no vamos a abrirlo más, y que, insisto, una mala estrategia es no reconocer que hay un problema serio. Ahora, el otro tema, que es el problema en el que estamos, en la paradoja en la que estamos, y que hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad con la información, es que todo este tipo de cosas, en lugar de tratarse como país, todos los actores involucrados para enfrentar una situación con la que ya nos viene lacerando desde hace 2 décadas, lo que ocurre es que la oposición empieza a capitalizar, o Estados Unidos, en este contexto tan difícil que tenemos de presión por todos lados, todos los días, de Donald Trump, desde el día 20 de enero de este año. Entonces ahí empieza a ver quién se lleva o quién cede a la tentación de llevarse el agua a su molino y empezar a intentar capitalizar una cosa que tiene unos temas, unas raíces estructurales, que no es nada más la coyuntura, que no nada más es un motivo ni un factor, sino que es bastante más complejo el tema de la macrocriminalidad, y que pues no falta quien quiere tener ventaja sobre la tragedia que se está viviendo, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a tener también mucha responsabilidad con cómo se habla de esta información. Creo que tendríamos que esperar a que las investigaciones avancen. A veces es así como, ay, no, bueno, ya no sabes, o sea, porque luego no la vas a tener, y resulta muy decepcionante, pero tendríamos que estar presionando muy fuertemente para que haya una investigación seria y nos digan rápidamente las autoridades qué es lo que ocurre. Gracias, Daniela Pastrana. Y sí, en este caso, en los 2 asesinatos hubo amenazas previas, hubo gente que llegó en la total impunidad, llegando e hiriendo, no solamente matando al objetivo por el que iban, sino hiriendo a los demás. ¿De qué nos habla toda esta circunstancia en los estados donde hay elecciones, Jorge Meléndez? Nos habla de lo que una serie de investigadores, desde el maestro Astorga, desde quienes han escrito libros, nos han dicho, entre ellos Sergio Aguayo en el Colegio de México, que las fuerzas estatales pues no sirven para casi nada. Es decir, y no sirven porque son policías no entrenados, no capacitados y con unas pagas exiguas. Si además de ello, los que llegan a las presidencias municipales, incluso presidencias municipales grandes que pueden ser en Guadalajara, en Puebla, en Nuevo León, no son tipos de fiar, pues la situación se complica, porque obviamente quienes compiten en las alcaldías, en las presidencias municipales de los estados, pues están prácticamente de el susto a la huida muchas veces. No solamente hemos visto cómo han asesinado en las diferentes elecciones a candidatos muy diversos, sino cómo muchos han dicho, no, yo mejor no le entro a esto. Ahí nos vemos, aquí que queden las cosas, porque no hay seguridad. En los municipios, pues las cosas están de horror. Aún en los municipios donde hay movimientos sociales muy importantes, como los que controla el EZLN, han tenido problemas porque los atacan desde fuera. Por lo tanto, yo creo que si no se corrige esto de la estructura,
y si no, también se corrigen aspectos como los de la Fiscalía General de la República, donde el señor Gers Manero solamente da discursos y dice qué hacer y cómo resolver, pero él no resuelve nada. Él incluso envía a algunas personas o personajes a la cárcel y luego son liberados ahí por jueces y demás. O sea, tenemos una policía incapaz, inepta, mal preparada, y tenemos jueces lamentables, que ojalá se corrigieran con el próximo acto electoral. Yo tengo mis dudas, pero hemos visto en otros países cómo sí han podido meter un poco al orden, aún con el asesinato de jueces de alto nivel como en Italia. Mientras no haya jueces que de verdad quieran desmantelar a las organizaciones, son muy poderosas, las organizaciones delincuenciales, y que están metidos en todo. Ahora, según he leído, el principal producto es el huachicol, que va de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México, que es el que deja más dinero, y la trata de personas y demás, pues estamos en una situación horrorosa. En Estados Unidos, por fin, después de muchos años, la DEA hizo un operativo, detuvo allá a personajes del cártel de Sinaloa, bienvenido, pero una golondrina no hace verano, y la DEA solamente da discursos, amaga con intervenir en países o interviene directamente como lo hizo en Colombia, pero no hace su trabajo en su propio país. Estamos pues en un momento terrible y doloroso en donde los personajes que quieren representar a sus comunidades están en un vilo, y incluso hasta en la Ciudad de México, si vemos qué es lo que ocurre en la zona sur, en Xochimilco, Milpalta, Iztapalapa, bueno, la situación no es muy grata. Gracias, Jorge Meléndez. Y siguiendo con este tema, una pregunta que nos hacen recurrentemente aquí en los comentarios. Al final, ¿quién capitaliza estos actos de crimen y sabotaje? ¿La derecha o Estados Unidos, Daniela Pastrana? Al final de cuentas, creo que no, o sea, no lo han logrado porque ha habido una estrategia eficaz de comunicación del gobierno federal desde el gobierno de Andrés Manuel, y por eso no han logrado capitalizarlo con todas las campañas de narcopresidente, narcocandidata, narco no sé qué, narco no sé cuánto, y con todos los discursos. Estados Unidos, Trump, por supuesto, su discurso está dirigido a sus votantes, y a construir un enemigo que es México y las personas migrantes, que identifica con narcotraficantes y con terroristas, y todo en el mismo paquete. Entonces, pero digamos que mella en el país o en el ánimo popular no se ha hecho o no se ha logrado hacer. Al final de cuentas, el problema creo que es real, es que la gente en esos lugares, en esas poblaciones, pues sigue viviendo bajo este manto de terror. Mira, este lugar, el municipio de, que estaba buscando cómo se llama, pero está muy cerca de Acayucan, y eso está pues entre Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, entre Coatzacoalcos y esta zona de Playa Vicente, Tuxtepec, toda esta parte del sur de Veracruz, que está asolada por la violencia. De Playa Vicente hasta Las Chuapas se puede hacer como todo un recorrido de lugares donde han ocurrido y siguen ocurriendo así. Por lo menos llevan 10 años metidos en la violencia, y no hay forma de que
esto se revierta en ese lugar. Por eso digo que es una mala estrategia decir, no, no pasa, sí, sí pasa, y además pasa un año, pasan 2, pasa 3, pasan 4, pasan 5, pasan 6, y la gente en ese lugar a veces no nos enteramos de, porque hay guerras entre grupos criminales, uno gana, entonces se mantiene medio en paz, pero apenas algo se descompone o vienen situaciones como elecciones, y entonces empieza a haber de nuevo algo que no debería ocurrir, o sea, esa situación anormal que se vive en esa región, insisto, desde los jóvenes desaparecidos en Playa Vicente, pues debemos estar ya más de 10 años, ¿no? O sea, o 10 años metidos en estas dinámicas, y no se ve que o sea, es una cosa que se medio oculta, que medio dejamos de ver, porque además todo se concentra aquí en el centro, en la capital, en los lugares que son más visibles, o en lugares que sí han logrado reducir algunos lugares la violencia, pero no, insisto, con la suficiente rapidez, y en algunos lugares no se ha logrado reducir. Entonces, yo sí creo que ahí hay una tarea urgente, y hay una tarea urgente que nos convoca a todas las partes de la sociedad, a las propias organizaciones de sociedad civil que insistieron en que se necesitaba y que iban a hacer estas fiscalías locales la panacea, bueno, a revisarlas y a decir qué sí ha funcionado o qué no ha funcionado de esas fiscalías, por qué no nos han dado estos resultados. Ahorita estamos metidos en el proceso de elección del Poder Judicial, que va a atender una mínima parte de todo lo que implica el sistema de justicia, pero donde tendríamos que estar ahí metidos todos, observando desde la academia, analizando las autoridades, no solo diciendo que todo es imaginación de la derecha, ¿no? Porque eso no es. O sea, hay una situación real que se tendría que atender, y que en algunos casos se ha atendido, pero que en muchos otros casos se ha privilegiado el tema de decir lo que no se ve, no se siente, entonces acá no nos enteramos y entonces no está pasando nada. Y sí está pasando, es una zona realmente peligrosa, toda esta región del sur de Veracruz. Gracias, Daniela Pastrana. Antes de continuar con este mismo tema, hay dos detalles importantes que la presidenta del organismo público local electoral de Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, dijo hoy en rueda de prensa que la candidata de Morena a la alcaldía de Tejistepec, Yesenia Lara, no había reportado amenazas ni formaba parte del grupo de candidatos que han solicitado medidas de seguridad. Al menos dijo, no tenía en ese sentido ningún registro. También señaló que actualmente 54 candidatos de diferentes partidos han solicitado protección. La mayoría de las solicitudes provienen de aspirantes de Movimiento Ciudadano, además de una candidatura independiente. También los reporteros le preguntaron acerca de las declaraciones de la presidenta, quien mencionó que se enviaría seguridad con la Guardia Nacional. La presidenta del organismo público local electoral aclaró que será responsabilidad de las instancias estatal y federal coordinar esas acciones. También, ¿qué pasará con el nombre de Yesenia Lara en la boleta electoral? Pues se va a mantener debido a que ya se habían llevado a imprimir. También, por su parte, la gobernadora de Veracruz, tenemos un comentario que hizo en su red social X, donde señala lo siguiente: ningún cargo o puesto vale la vida de una persona. Vamos a dar con los responsables de este cobarde asesinato, a la candidata y simpatizantes de Morena en Tejistepec. 4 personas fallecidas y 3 heridos. He instruido a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y a Seguridad no parar hasta encontrarlos. Esto es parte de lo que dijo la gobernadora y del posicionamiento oficial. ¿A quién le conviene? Pues de pronto estos hechos en tiempos electorales. Decían también en los comentarios Jorge Meléndez, pues qué tanto, quiénes tienen visa, quienes tienen el poder, además de la gente que vive en los 6 estados en la frontera, como de pronto como que se magnifica esta situación. Sin embargo, el impacto mediático es grande. Bueno, primeramente yo quiero recordar que desde la época de Agustín Acosta Lagunes,
un ex gobernador ya de muchos años. Fuimos a hacer por allá unos reportajes y Veracruz es un lugar desde hace muchísimos años de una violencia tremenda. Ahí mataron a Javier Juárez Vázquez 2 días después del asesinato de Manuel Buendía. Javier Juárez Vázquez era uno de los informantes de Manuel Buendía de la operación Irán-Contras, que después supimos que pudiera estar por ahí la clave muy seria, y aparte en el gobierno federal, de la muerte de Manuel Buendía. Y han seguido los malos gobiernos, y claro, uno de ellos fue el de Fidel Herrera, al que yo no sé por qué el Congreso en pleno le hace homenajes y le hacen homenajes por ahí. Sí sé la causa. El hijo de Fidel Herrera es miembro del Partido Verde Ecologista Mexicano y está en el Congreso de Veracruz. Por eso Rocío Nale está tan enojada con este tipo de cosas y con otras que le heredó el señor Cuitláhuac García, quien ahora está en una empresa de Pemex de gas, que no sé qué haga ahí, porque él no tiene mucha aptitud para ese tipo de cosas. Entonces, Veracruz, lo sabemos todos, es un estado donde han pasado cosas terribles y hay no solamente un tráfico de todo, sino antes había un tráfico de armas para Nicaragua y para Irán y para todos esos lugares. Por lo tanto, tiene razón Rocío, pero bueno, de repente los habitantes de los municipios de ahí, pues quieren representar, quieren sanear, quieren hacer, y hay este tipo de resultados. Por eso yo digo, hay que ir hasta abajo para tratar de escarbar en este tipo de cuestiones, y creo que no se está haciendo, como dice Daniela Pastrana, si bien ha bajado los homicidios en el país, pues siguen siendo las zonas donde realmente está la gente común y las que tienen la mayor incidencia de la delincuencia organizada o desorganizada. Pero se necesita corregir esto a fondo, porque en muchos lugares, a pesar de que se les dice a los candidatos que si quieren llevar guardias o no, pues muchos optan por hacerlo libremente, porque eso de llevar guardias, pues también inhibe la actividad electoral. Pero dadas las circunstancias, vemos cómo trae unos resultados catastróficos. Por lo tanto, esperemos que Rocío Nale tome de verdad cartas en el asunto y resuelva estos problemas, porque el señor Cuitláhuac García no lo hizo. En México murió un periodista que, junto con una activista, Nadia Vera, él era Rubén, sigue impune. Es decir, los dos eran de Veracruz, murieron en la Ciudad de México y no se ha detenido a ninguno de sus asesinos, siendo que los asesinaron en la colonia Condesa. Eso nos dará una idea de cómo Rubén Espinosa es el periodista, de cómo está la situación, no solamente en Veracruz, sino incluso cuando llega uno a la capital de esos estados. Gracias, gracias Jorge Meléndez. Y bueno, uno de los temas, y ya para ir un poco cerrando esta parte, es empezado el tema desde el 20 de enero, no nos deja en paz Donald Trump, empieza con, el recorrido es grande, o sea, desde el problema de los migrantes, el problema después del fentanilo, después siguió lo del agua,
los aranceles y ahora el gusano barrenador. O sea, se cancelan durante 15 días las exportaciones del ganado, y esto representa una pérdida bastante millonaria de $1.500 millones, porque se van a dejar de vender hacia Estados Unidos 1.200.000 cabezas de ganado. Daniela Pastrana, tus consideraciones. Sí, fíjate que estaba viendo que la presidenta dijo que México no es piñata, ¿no? A propósito de este asunto de la cancelación de las exportaciones. Solo quería nada más cerrar la otra conversación, Marta Olivia, si me permites, porque les quiero recomendar un texto, ahorita que Jorge estaba hablando de Fidel Herrera, que luego se nos olvida. Hay un texto que publicamos de Alejandro Almazán, que se llama Muere Fidel Herrera, excónsul mexicano en Barcelona, que fue ligado a los Zetas, pues a propósito de la muerte de Fidel Herrera, a los 76 años, hace un recorrido por toda su historia, y entonces ahí ves todas las relaciones, no solo con los Zetas, sino con Shenli Llegón, con pues una serie de personajes, y al final, ¿qué hace Peña Nieto? Pues, o sea, ¿y qué ocurre en México? Que en lugar de tener una sanción, no lo mandan de cónsul a Barcelona, hasta allá lo fueron a perseguir también algunas investigaciones de la DEA y de la policía catalana, porque también ahí empezó a abrir vínculos con algunos grupos criminales, ¿no? Pero entonces, eso está tan arraigado, y eso es con lo que quería nada más cerrar esa partecita, porque, insisto, tiene temas de fondo estructurales, esta violencia que estamos viviendo, muy arraigado en algunos momentos, pero no ayuda nada si en lugar de investigar y sancionar a las personas acusadas de cometer delito, a los funcionarios públicos, pues les das premios, sean los consulados de Barcelona, sean la dirección del metro de la Ciudad de México, sea el que sea, pues no ayuda, ¿no? A que esto empiece a tener un freno en algún momento. Solo quería cerrar con eso y ya irnos al tema sí de Estados Unidos, que pues está, hoy tenemos esta doble noticia. Por un lado, el acuerdo que tuvieron ya China y Estados Unidos de bajarle a la guerra esta arancelaria, siguen teniendo, o sea, sigue habiendo aranceles para el resto del mundo, pero bajaron que tenían de 145 al 30, porque ya era una locura, parecía subasta, a ver quién da más, quién sube más, y eso pues estaba afectando, iba a afectar a todas las economías del planeta, sin duda, ¿no? Entonces, por un lado tienes ese, y por otro tienes, como bien dices, esta presión de Estados Unidos, que pues sí, o sea, y eso creo que ya lo sabíamos, lo habíamos platicado, no, o sea, México, o sea, Estados Unidos tiene una presión fuerte sobre México, porque es uno de sus socios comerciales más importantes, porque es su vecino, porque tenemos un lugar estratégico, geopolíticamente estratégico, y porque está interesado también en recuperar el terreno perdido en América, ¿no? Entonces, para eso México es importante, y esta presión va a seguir siendo una constante sobre México. Ahora, yo creo que hasta ahora en ese tema la presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado bien. Básicamente le he ido poniendo frenos una y otra vez, y eso nos ha dado cierto margen de maniobra en unas condiciones absolutamente desiguales. Lo cierto es que tampoco hay mucho que en la mesa también se le pueda corresponder a estas acciones de Estados Unidos, porque pues tenemos esta economía súper dependiente a partir del Tratado de Libre Comercio de hace 30 años, ¿no? Gracias, Daniela Pastrana. Gusano barrenador, ahora, Jorge Meléndez, ¿qué seguirá después de esto y de estos afanes de dañar del gobierno de Donald Trump con México, hacia México? Pues puede seguir cualquier cosa, ¿no? Porque el señor Donald Trump tiene que estar en
los titulares. Es cierto que, por ejemplo, con Canadá, los canadienses hicieron una política diferente a la mexicana. No creo que valga la pena imitarla, pero sí dejaron de comprar vino californiano, whisky estadounidense, dejaron de viajar a Estados Unidos y ahora están viajando a México, etcétera, etcétera. Es decir, los canadienses con todo hicieron una serie de medidas y aún así, cuando llegó McCartney a la Casa Blanca y le dejó claro al señor Trump que nunca serían el Estado 51, Trump le reviró y le dijo, nunca digas nunca, casi parafraseando a James Bond, pero ellos tienen manera de hacerlo y nosotros tenemos una situación más limitada porque más del 80% de nuestras relaciones con Estados Unidos y la frontera en donde ha bajado muchísimo la migración a Estados Unidos, tanto que hasta están espantados los estadounidenses y dicen que ahora van a tratar de ir a los estados santuario, a tratar de detener a mexicanos, a ver sus cuentas bancarias, etcétera, para deportar, porque han deportado poquísimo. Pues estamos ahí y mañana, ¿qué se les ocurrirá? Pues no sabemos. Hay muchísimas cosas que ellos pueden hacer que nosotros no, pero nosotros tenemos que resistir, como dijo el señor Julio Verdeguer cuando oyó esto del gusano barrenador. Dice, oh sorpresa, ya tomaron una acción unilateral y ellos dijeron que estábamos en negociaciones y todo. Y luego tuvo hasta que bajar su mensaje en X, porque eso no les vaya a molestar a estos señores que se molestan por todo. Pero yo creo que pues hay que llevar la templanza y hacer una serie de reacciones, volver a tener una relación mayor con Latinoamérica, hacer lo que se pueda en el mercado interno, que no es muchísimo, porque sabemos que muchas de las cuestiones están aquí, pero que los Estados Unidos están desesperados porque ya incluso no van turistas mexicanos. Pues hay que ver la televisión. Hay un anuncio de Disney que pasa mañana, tarde y noche varias veces. Y eso nos demuestra que muchos mexicanos que iban a Disneylandia y a todos esos lugares, que a mí me parecen horrorosos, ya no van. Quiere decir que les está pegando realmente en su economía a los estadounidenses, hasta los golpes que nos dan se les revierten, perdón. Son como esos muchachos que le pegan a la piñata con los ojos cerrados, que a veces le pegan al vidrio, a veces pegan ellos mismos. Pero aún así, Donald Trump no va a parar. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar seriamente, y no veo que los banqueros hayan tomado muy en serio las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum, al decir, bueno, sí, vamos a bajar, pero necesitamos una fiscalía especial, pero necesitamos esto, pero necesitamos aquello. Bueno, si están ganando, como lo dijo López Obrador, nunca habían ganado más que en este sexenio, en el de López Obrador. Aún así, los bancos son insaciables. Entonces, hay que hacer los mecanismos posibles para ser más autosuficientes nosotros y tratar de evitar estos golpes que nos manda un día sí y otro también Donald Trump. Gracias, Jorge Meléndez. Y llegamos ya al final de nuestra mesa. Postrecito, Daniela Pastrana, para ir cerrando. Tu micrófono.
Estaba buscando ahorita una invitación que me mandaron, a ver si se las logro encontrar para mandárselas, porque les quiero recomendar, pues, a los que estén aquí en la Ciudad de México. Ya sé que luego me dicen que no todo en la Ciudad de México, pero pues es donde uno está a veces, y pues sí, tenemos aquí una oferta a veces de teatros, de museos, que la verdad es que hay que aprovechar. Y les quiero recomendar mucho una obra, quiero aprovechar para hacerles una recomendación que está los sábados en el Teatro El Vicio, ya saben que yo soy muy fan de ir ahí, que se llama Viva la Libertad, carajo. Es una puesta en escena en la que están haciendo las Reinas Chulas, ahora ya se les incorporó de nuevo, ya regresó Marisol Gacé, entonces están Nora, Ceci y Marisol, y hacen a una serie de personajes de derecha. Es muy divertida. Es lo único que les puedo decir, no les voy a adelantar. La verdad es que es una cosa, como siempre, muy especial. A veces también, porque luego de pronto parece que hay tantos problemas que nos paralizamos y se nos olvida que también la risa es una forma de resistencia ante situaciones siempre adversas. Entonces, buscar espacios para encontrarle sentido a todas las cosas que están pasando, buscar espacios para reírnos, buscar espacios para conspirar en colectivo, siempre es una cosa muy, muy agradable, y entonces, o sea, muy agradable y además muy agradecible. Yo les agradezco mucho que dentro de todas estas cosas que a veces uno trae muchas preocupaciones, pues pueda encontrar un espacio donde reír, donde entender y reflexionar de la política, pero también sobre dónde reír. Entonces, a quienes estén aquí en Chilangolandia, ya les voy a decir, ya he dicho a las Reinas Chulas que hagan una gira con estas obras que son siempre una maravilla, pero pues mientras, a los que estén acá en la Ciudad de México y puedan ir los sábados, échenle un ojo, se van a reír mucho, y también nos sirve también para reflexionar de las realidades políticas que estamos viviendo. Gracias, Daniela Pastrana, por tu postrecito. Jorge Meléndez, ¿con qué te despides? Pues iré a esa obra que se parece magnífica, y los personajes son, en realidad, los héroes de muchos tipos que no tienen idea de las cosas, y eso me trae a la reflexión que el domingo leí uno de los artículos más carcajeantes que haya visto en mi vida. Y el autor es nada más ni nada menos que Enrique Krause, quien dice que en el movimiento de 68, Ernesto Zedillo, y yo le agregaría, porque Krause no lo dice, su mujer también estaban en Boca 5, y que participaron en 68. Bueno, no participaron tanto, porque el propio Ernesto Zedillo, entrevistado, dijo, bueno, yo no fui muy partícipe del 68, sí salí y me agarraron por ahí una vez y ya no volví a aparecer. Pero lo que dice Krause es verdaderamente para los bronces, como dicen los clásicos. Dice que Ernesto Zedillo hizo la reforma política solo comparable a la Constitución Liberal de 1857. Es decir, el Fobaproa, las matanzas de Acteal, el Charco, etcétera, las detenciones, la no presencia en el país, sino en su computadora, y todo eso, es la administración de Ernesto Zedillo, comparable a la frase de Ignacio Ramírez, Dios no existe, de Ignacio Manuel Altamirano, de Melchor Ocampo, los cobardes no asesinan, cuando defendió a Benito Juárez, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de ese tamaño y a esas carencias ha llegado el señor Enrique Krause, que dice que los movimientos que hizo políticos, culturales, sociales, económicos, Zedillo, son comparables a la
Constitución Liberal de 1857. Realmente ya perdió el juicio este señor y dice con él, y ahora por eso sabemos por qué Letras Libres, por un lado, y por otro lado, Nexos le han dado tanto vuelo a Ernesto Zedillo, y dice que si no le hacemos caso, vamos a caer en una tiranía. Y yo le digo, señor Enrique Krause, pues usted escribe cada 15 días en Reforma, tiene una revista que ha tenido patrocinio desde sus primeros libros, que llamó La autobiografía de la Revolución Mexicana, que es horrendo, ha tenido apoyo del gobierno. ¿Cómo que vive en una tiranía? Mejor váyase de verdad a una tiranía como la de Milei, a ver si lo dejan decir en un periódico lo que ahora publica y las entrevistas que hace usted y varios más. Ese es mi postrecito diciendo, vean ustedes a qué nivel de bajeza ha llegado la oposición, por eso no prende nada de lo que proponen o plantean. Gracias, Jorge Meléndez. Gracias, Daniela Pastrana, por esta mesa multicolor que extrañó hoy a Salvador Frausto. Algo de haber pasado en el camino, sí, pero bueno, esperemos que se encuentre bien. A lo mejor le quitaron la barba y no quiso venir. Algo de eso. Gracias, gracias. Que tengan una excelente semana. Un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Un abrazo.